Esta es la segunda parte de la entrevista a Miguel Morán sobre medios de cobro en el comercio exterior. Miguel, estás hablando de documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, pues en comercio internacional se pueden manejar dos tipos de documentos. Los documentos, y en nacional también podríamos decir, los documentos financieros, exclusivamente financieros, pues eso, un cheque, una letra de cambio, un pagaré, pues un documento financiero. Y luego todo lo que no son documentos financieros se consideran documentos comerciales. Es decir, documentos comerciales, cualquier cosa que no es un documento financiero. Y, por ejemplo, los documentos comerciales más típicos, pues ¿cuáles son? Pues la factura, el documento de transporte, el documento de seguro de transporte, la relación de contenido o packing list, y luego certificados, que puede haber una infinidad en comercio internacional. Certificado de origen, certificado de inspección preembarque, certificado de grado alcohólico, es decir, una infinidad. Pero los más habituales, y esto sí que debemos tenerlo en la cabeza, los más habituales, los más usuales son la factura, el documento de transporte, el documento de seguro de transporte y la relación de contenido o packing list. Miguel, ¿nos podrías explicar la diferencia que hay entre esos medios de pago simples y los documentarios? ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? Sí, Carlos. Mira, para esto vamos a utilizar un par de esquemas. En este primero podemos ver cómo funcionan los medios de cobro simples. Entonces ahí podemos ver cómo, paso 1, el exportador manda la mercancía y manda los documentos al comprador. Que no quiere decir que vayan juntos, la mercancía va por un lado y los documentos van por otro, porque los documentos los tiene que recibir el comprador para poder despachar la mercancía a la aduana. Si los documentos fuesen dentro de la mercancía, no podría despachar esa mercancía porque no tendría los documentos que le van a exigir en la aduana, ¿vale? Paso segundo, con los documentos, el comprador retira la mercancía a la aduana, los presenta y retira la mercancía. Y paso 3, como podemos ver, pues se produce el pago vía bancaria. Claro, como podéis ver en la parte derecha de arriba de la transparencia hay una situación de peligro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si el exportador manda la mercancía y el comprador la recoge y después paga, existe el riesgo de que no se produzca el pago y, por tanto, el exportador se quede sin recibir el importe de su venta. Hemos visto los simples. ¿Y los documentarios? Bueno, pues con los documentarios nos vamos a apoyar en el siguiente esquema, que como se puede apreciar, el exportador manda la mercancía, pero ya no manda los documentos comerciales directamente al comprador, sino, como podemos apreciar, los documentos se los entrega a su banco para que esos documentos lleguen al banco del comprador. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la idea? Que antes de que esos documentos lleguen al comprador, se produzca el pago, que es el paso 3. Y una vez que se produce el pago, entonces esos documentos, paso 4, pasarán a disposición del comprador y con ellos podrá disponer la mercancía, podrá despachar la mercancía a la aduana. Como vemos, lógicamente aquí ya el exportador no va a soltar los documentos o el comprador no va a disponer de los documentos que le permiten hacerse con la mercancía si no se produce el pago. Lógicamente, estos medios de cobro ofrecen más seguridad. Es decir, lógicamente, la intención, el hecho de que se canalicen los documentos comerciales a través de los bancos es precisamente eso, para dar más seguridad al exportador de recibir el importe de la operación. Aunque también, secundariamente, dependiendo de los medios de cobro, incluso pueden también dar mayor seguridad al comprador de que va a recibir la mercancía adecuada. Ya hemos visto el esquema de funcionamiento, pero resúmenos, por favor, Miguel, a efectos prácticos, ¿qué ventaja tiene para el exportador cada uno de estos tipos de medios de cobro? Bueno, pues gracias, Carlos, porque es muy importante lo que me acaba de preguntar. Claro, lógicamente lo podemos ver en esta siguiente presentación, que lógicamente los medios de cobro documentarios van a ser más seguros porque utilizamos a los bancos para canalizar los documentos y no se van a soltar esos documentos hasta que no se produzca el pago, ¿vale? Pero claro, al ser más seguros son más seguros porque hacemos intervenir a los bancos, pero al hacer intervenir a los bancos les hacemos trabajar más y lógicamente van a cobrar más. Y en algunos casos no solo van a trabajar, sino que además van a asumir más riesgo. Y por tanto, los medios de cobro documentarios van a ser más seguros, pero también más caros. Y también, como se puede apreciar, más lentos, porque no es lo mismo mandar los documentos directamente del exportador al comprador que mandarlos a través de los bancos, que es un proceso, lógicamente, más largo y más complejo. Y otro aspecto muy importante es que los medios de cobro documentarios
facilitan más la financiación al exportador caso de que la necesite. Es decir, pongámonos en el caso de un exportador que va a cobrar una operación a 90 días. Puede necesitar que el banco le adelante dinero al principio, prometiéndole devolverle ese importe adelantado cuando se produzca el cobro a los 90 días. Pero claro, ¿cuál es el riesgo que tiene el banco? El banco tiene el riesgo de que está adelantando al exportador dinero que si luego no se produce el cobro, pues se puede quedar sin cobrar, porque efectivamente se lo puede reclamar el exportador, pero a lo mejor el exportador que estaba esperando el dinero del comprador para poder devolver el préstamo, si no lo recibe, a lo mejor no tiene dinero. Por tanto, ¿qué pasa? El riesgo de un banco cuando financia un exportador es principalmente que no se produzca el pago. En este sentido, cuanto más seguro sea el medio de cobro, es decir, cuanta mayor probabilidad haya de que el cobro se produzca, menos riesgo va a tener el banco y más fácil será que financie, ¿vale? Por tanto, los medios de cobro documentarios son más seguros, pero más caros, menos ágiles y facilitan más la financiación. Y los medios de cobro simples, justo lo contrario. Y un aspecto importante, un poco para rematar este concepto, si podemos volver a la transparencia anterior, es que vemos que hay en el paso 3, vemos que los documentos llegan al banco del comprador. ¿De acuerdo? Llegan al banco del comprador. Y que en ese momento se produce el pago antes de que esos documentos se le entreguen al comprador. Pero ahí los bancos pueden asumir distintos papeles. Puede ser que el banco sea un mero gestor, simplemente avisa al comprador y le dice, oye, aquí hay unos documentos, si tú pagas, yo te los entrego, entonces se produce el pago y le entrega los documentos, y el banco hace de mero gestor, avisa, si el comprador paga, le entrega los documentos y remite el dinero al exportador, o puede comprometerse él mismo al pago. Es decir, hay medios de cobro, como el crédito documentario, donde el exportador, el banco del comprador, se compromete a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, la implicación de los bancos puede variar. El banco del comprador puede ser un mero gestor o puede ser que él también se comprometa al pago. Lógicamente, al variar ese tipo de implicación y al asumir el banco más riesgos, ese medio de cobro donde el banco se compromete a pagar es más caro. Entonces, Miguel, aquí hay muchos medios de pago, documentarios, no documentarios. En una exportación, una operación de exportación, el exportador, ¿cómo sabe qué medio de pago utilizar? Bueno, pues digamos, lo primero que tendríamos que decir es que efectivamente dentro de ese grupo de medios de cobro simples o medios de cobro documentarios hay varios. Es decir, dentro de los medios de cobro simples, pues el más común es la transferencia. La orden de pago, en realidad es el nombre correcto en términos internacionales, la orden de pago, que cuando se produce el pago de una cuenta de un banco a otra cuenta del banco, pues se llama transferencia. La orden de pago, los cheques, cheque bancario, cheque de cuenta corriente, cheque personal, la letra de cambio y el recibo al cobro, que es algo parecido conceptualmente a la letra de cambio, pero es, por ejemplo, como los recibos de la electricidad o del gas que nosotros recibimos, que ya, digamos, eso se ha normalizado en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, los medios de cobro simples serían la orden de pago, transferencia, los cheques, cheque bancario, cheque de cuenta corriente, la letra de cambio, el recibo al cobro y uno que se me había olvidado, que es el pagaré, ¿vale? Y luego estarían los medios de cobro simples, que los más importantes son dos: la remesa documentaria, donde los bancos actúan de gestores, y el crédito documentario, donde el banco se compromete a pagar, como comentábamos anteriormente. Entonces, aparte de estos distintos medios de cobro que acabamos de comentar, existe la posibilidad de combinarse entre ellos. Es decir, se puede cobrar parte anticipadamente, parte aplazadamente, parte mediante transferencia, parte mediante remesa documentaria. Es decir, hay distintas combinaciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo elegimos entre ellos? Pues es una pregunta que frecuentemente me hacen los exportadores. Oye, ¿cuál es el mejor medio de cobro? Pues, claro, la respuesta es, pues no se puede decir en principio. Es decir, que hay que ver la operación. Hay que ver las características. Como decíamos al principio, no es lo mismo vender a un cliente que conoces que a un cliente que no conoces, a un cliente lejano que a un cliente cercano, a una operación grande, una operación pequeña, una operación que se va a cobrar a 60 días, una operación que se va a cobrar al contado. Es completamente diferente. Entonces, los factores en juego son los que podemos ver en la presentación que aparece ahora en la pantalla. Sí. Entonces, los elementos en juego los tenemos aquí en la presentación
Y son, por una parte, ahí veis, la elección ideal. Es decir, el exportador tiene que pensar oye, ¿cuál es el sistema que a mí más me conviene? El método de pago que más me conviene. Hay que partir de eso, ¿no? Entonces, claro, para analizar cuál es el sistema que más le conviene, pues tiene que ver los factores en juego. Es decir, la seguridad. Oye, ¿quiero más seguridad o quiero menos seguridad? Es decir, estoy ante una operación que realmente es grande, con un comprador lejano, desconocido. Oye, pues quiero tener mucha seguridad. Pero en ese caso ya sabe, como hemos visto, que la seguridad va a estar relacionada con una menor agilidad y con un mayor coste. Por otra parte, otros aspectos que influyen es el plazo de cobro. Es decir, oye, esta operación, para conseguir vender, ¿tengo que dar un aplazamiento o no? Porque si tengo que dar un aplazamiento, cuanto más largo, pues lógicamente más riesgo hay de que no te cobren, de que no te paguen. Por tanto, tengo que tratar de conseguir mayor seguridad. Y también la necesidad de financiación, porque si voy a necesitar financiación, ya implicamos al banco y ya sabemos que al banco nos va a financiar con mayor facilidad si estamos ante un medio de cobro seguro, ¿vale? Entonces, manejando todos los aspectos en juego, porque no le vamos a pedir lo mismo a un comprador, como decimos, no le vamos a pedir un medio de cobro súper seguro a un comprador que conocemos, una operación pequeña, porque la encarece, la hace menos ágil y no mejora la situación, ¿vale? Entonces, lo primero es que el exportador ve sus necesidades, su planteamiento. Pero claro, el exportador no está solo, está el comprador y el comprador tiene su propia opinión, que es lo que tenemos en la parte inferior, ¿vale? Una cosa es la elección ideal del exportador y otra cosa es lo que puede hacer. Entonces, efectivamente, ahí es donde entran los intereses de las partes. Porque un exportador puede querer un medio de cobro muy seguro, pero como un medio de cobro seguro va a ser poco ágil y caro, no solo para el exportador, sino también para el comprador se puede negar. Es decir, nosotros podemos pedir un crédito documentario a un comprador en Alemania, pero el comprador en Alemania puede decir, no, si yo soy una empresa muy fiable, yo pago siempre y yo no quiero pagar con un crédito documentario, no quiero pagar con un medio de cobro muy seguro. Entonces el exportador pues tendrá que valorar la situación, pero si no quiere y quiere vender, tendrá que cambiar de opinión, ¿vale? Entonces ahí efectivamente lo que entra es el poder negociador de las partes. Es decir, ¿quién tiene más poder de negociación en ese caso? ¿El alemán o el español? Yo he visto vender a empresas españolas con un medio de cobro súper seguro a Alemania, pero es la excepción, porque la empresa española tenía el producto, era un producto de tipo fitoterapéutico que no tenía nadie, y el alemán quería conseguirlo, y entonces el español se empeñó en cobrar mediante crédito documentario, y lógicamente el alemán tuvo que abrir un crédito documentario. Pero eso no es habitual, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, lógicamente, el poder negociador. Otro aspecto que entra en juego son las costumbres. En el comercio internacional hay sectores en los que se paga de determinada manera. Y entonces es muy difícil salirse de ello. Si la costumbre es que pues, todos los compradores de joyería pagan de determinada manera, en el Reino Unido o en India, como he visto en algunos casos, pues lógicamente es muy difícil salirse de eso. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, como tenemos a la derecha, es la regulación del país. Hay países, no muchos, afortunadamente, que imponen determinados medios de cobro para pagar desde sus países. Por ejemplo, Argelia y, en cierta medida, Egipto. Entonces, ahí no podemos elegir. El país marca las normas, medios de cobro documentarios y hay que utilizarlos. Y un último aspecto, que es la solvencia del país, que eso no nos lo encontramos en el comercio nacional, pero sí en el internacional. Es decir, en el comercio nacional no tenemos un problema de solvencia, pero en el comercio internacional podemos tener un comprador que es muy solvente, pero un país que tiene problemas de pago, ¿vale? Entonces, el comercio internacional es un elemento adicional a tener en cuenta en la negociación. ¿A qué país estamos vendiendo y si ese país tiene problemas de pago? Miguel, mucho contenido muy importante en muy poco tiempo. ¿Cuál sería tu comentario final? Bueno, pues efectivamente esto es una introducción, es por así decir un aperitivo a los medios de cobro internacionales, pero es imprescindible, es decir, es imprescindible tener este marco conceptual para realmente entender los medios de cobro. Lógicamente, cada uno de los medios de cobro que hemos hablado tiene su desarrollo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Esto es un proceso, lógicamente, de aprendizaje que empieza aquí, pero que se puede extender teniendo en cuenta el desarrollo de cada uno de estos medios de cobro.